El gerente la despreciaba frente a todos, hasta que un anciano millonario apareció. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El aroma intenso de la salsa de tomates frescos flotaba en el aire, mientras Lupita ajustaba el mandil negro sobre su uniforme impecablemente planchado. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por agotamiento tras otra noche mal dormida, estudiando para los exámenes de la Universidad de Gastronomía. El restaurante magnífico, uno de los más prestigiosos de la Condesa, comenzaba a recibir sus primeros clientes del día. «Lupita, los platos de la mesa 5 todavía no han salido». La voz estridente del señor Ricardo, el gerente, cortó el aire como un cuchillo afilado. Ella respiró profundo, manteniendo la compostura que su madre, doña Consuelo, siempre le había enseñado. Con pasos ágiles, equilibró hábilmente la bandeja pesada, sirviendo los platos con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Está todo perfecto, querida». La señora de la mesa 5 sostuvo su mano por un momento. «Nunca probé un risotto tan bien servido y a la temperatura ideal». Lupita sintió que el calor del elogio calentaba su corazón, pero el momento fue brutalmente interrumpido. «Si la señorita terminó su momento de autopromoción, tenemos otras mesas esperando», disparó el señor Ricardo, su mirada cargada de desdén. Lupita tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la humillación diaria. Entre bastidores de la cocina, entre ollas y sartenes, Lupita encontraba su refugio. Allí, observaba atentamente cada movimiento de los chefs, absorbiendo conocimiento como una esponja. Su pasión por la gastronomía desbordaba en cada gesto, cada explicación a los clientes sobre los platillos, cada sugerencia acertada de maridaje. «Deberías estar en la universidad», comentó Carmen, su colega de trabajo más cercana, mientras organizaban los cubiertos. «Ah, espera, ya estás». La sonrisa cómplice entre las dos era una pequeña victoria diaria. Lupita trabajaba en turnos extenuantes, alternándolos con las clases nocturnas en la Facultad de Gastronomía. Cada centavo de sus propinas era cuidadosamente guardado, dividido entre las colegiaturas y los cuidados de su madre, que luchaba contra una enfermedad crónica. Un día, susurraba para sí misma mientras limpiaba otra mesa, «Tendré mi propio restaurante, un lugar donde cada empleado será tratado con el respeto que merece». La noche avanzaba y el restaurante bullía. Era un típico viernes en el Magnífico, con sus manteles de lino impecables y cubiertos de plata relucientes. Lupita transitaba entre las mesas con la gracia de una bailarina, memorizando pedidos, preferencias y restricciones alimentarias de cada cliente. El señor Ricardo, por su parte, parecía tener un placer especial en menospreciarla. Cuando ella sugirió una nueva forma de organizar los pedidos para agilizar el servicio, él la ignoró completamente. Cuando recibió elogios de un cliente importante, él rápidamente redirigió los méritos hacia otro mesero. Pero Lupita había aprendido a transformar cada humillación en combustible para sus sueños. Mientras servía una mesa particularmente exigente, explicando con pasión cada elemento del menú degustación, no se dio cuenta de que estaba siendo observada atentamente por una señora elegante, de cabellos plateados, que acababa de entrar al restaurante. La mujer se sentó sola en una mesa discreta, sus ojos atentos siguiendo cada movimiento en el salón. Cuando Lupita se acercó para atenderla, algo en la postura serena de la cliente la hizo sentirse instantáneamente acogida. La señora de cabellos plateados se presentó como Beatriz, y había algo en su mirada que transmitía una sabiduría serena. «Cuéntame sobre el menú de hoy, por favor», pidió ella, con una sonrisa gentil que contrastaba con la frialdad habitual de los clientes más refinados. Lupita se sintió cómoda compartiendo no solo los platillos, sino las historias detrás de cada preparación. Habló sobre el origen de los ingredientes, las técnicas utilizadas y los posibles maridajes con vinos. Sus ojos brillaban al describir cómo el chef había creado una reinterpretación moderna de platillos tradicionales mexicanos.
Percibo que entiendes mucho más que solo servir mesas, observó Beatriz, mientras saboreaba una entrada de vieiras a la parrilla. ¿Dónde aprendiste tanto sobre gastronomía? Estoy estudiando gastronomía, respondió Lupita con orgullo apenas contenido. Cada día aquí es una oportunidad para aprender más, incluso en las situaciones más desafiantes. El señor Ricardo se acercó, visiblemente molesto con la conversación prolongada. Lupita, otras mesas necesitan atención, interfirió él áspero, pero Beatriz levantó la mano en un gesto elegante que lo silenció. Estoy siendo muy bien atendida, declaró ella, con una autoridad natural que hizo retroceder al gerente. De hecho, este ha sido uno de los mejores servicios que he recibido en años de experiencia gastronómica. A lo largo de la noche, Beatriz probó cada plato con atención contemplativa, haciendo preguntas perspicaces que Lupita respondía con conocimiento y pasión evidentes. La joven mesera lograba equilibrar magistralmente la atención especial a la señora con sus otras responsabilidades en el salón. Cerca del final del servicio, Beatriz solicitó la presencia del chef y del gerente en su mesa. Me gustaría elogiar públicamente el trabajo excepcional de esta joven, anunció ella, su voz clara atrayendo la atención de las mesas cercanas. Su conocimiento técnico, combinado con una hospitalidad genuina, es exactamente lo que la alta gastronomía necesita. El rostro del señor Ricardo se contorsionó en una sonrisa forzada. Lupita es solo una mesera principiante. Intentó minimizar, pero Beatriz lo interrumpió con elegancia. Una mesera principiante que demuestra más comprensión sobre hospitalidad y gastronomía que muchos profesionales experimentados que he conocido, rebatió ella con firmeza serena. Después de la salida de Beatriz, el clima en el restaurante se puso tenso. Lupita percibía las miradas furiosas del señor Ricardo, pero se mantuvo enfocada en sus tareas hasta el final del turno. Cuando el último cliente se fue y el equipo comenzaba a organizar el salón para el día siguiente, el gerente la llamó ya a su oficina. Tu comportamiento hoy fue inaceptable, declaró él, su rostro rojo de ira contenida. Has sobrepasado todos los límites, monopolizando la atención de una cliente importante y faltando al respeto a la jerarquía del restaurante. Lupita intentó explicarse, pero fue interrumpida bruscamente. Estás despedida, sentenció él, extendiendo un sobre con sus documentos. No necesitas cumplir con el aviso previo. Con manos temblorosas, Lupita recogió sus pertenencias del vestuario. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras pensaba en cómo daría la noticia a su madre, cómo pagaría la universidad, cómo mantendrían las cuentas al día. Al salir por la puerta trasera del restaurante, la cálida noche de la Condesa la envolvió. El ruido del tráfico resonaba a lo lejos, como si compartiera su indignación. Lupita respiró profundo, intentando organizar sus pensamientos. No imaginaba que en menos de 24 horas su vida daría un giro completo y aquella humillación se transformaría en el primer capítulo de una historia extraordinaria. El sol apenas había nacido cuando el timbre del modesto apartamento de Lupita sonó, aún vestida con su pijama floreado y con los ojos pesados de la noche mal dormida, abrió la puerta para encontrar a un mensajero elegantemente vestido. «¿Señorita Lupita Hernández?», preguntó él extendiendo un sobre de papel membretado. «La señora Beatriz Montaño solicita su presencia para un desayuno en el Hotel Camino Real en 1 hora». Lupita sintió su corazón acelerarse al reconocer el nombre. Beatriz, la misteriosa cliente de la noche anterior. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el sobre, que contenía una delicada tarjeta con letras doradas confirmando la invitación. «Hija, ¿quién era?», preguntó doña Consuelo desde la cocina donde preparaba su té matutino. Lupita corrió para contarle a su madre sobre la invitación inesperada, mostrando la elegante tarjeta como si fuera un tesoro recién descubierto. «Ve, mi hija, animó doña Consuelo, con esa sonrisa sabia que siempre calentaba el corazón de Lupita. «Algo me dice que esta señora no es una clienta común». En menos de 1 hora,
Lupita estaba atravesando las imponentes puertas del Camino Real. El suntuoso vestíbulo, con sus candelabros de cristal y muebles clásicos, contrastaba fuertemente con la simplicidad de su vestido azul marino, la ropa más adecuada que había podido encontrar en su guardarropa. Un maître la condujo hasta el restaurante del hotel, donde Beatriz ya la esperaba. La elegante señora estaba sentada cerca de una de las ventanas, con vista al jardín, vistiendo un conjunto de seda en tonos pastel que realzaba aún más su porte aristocrático. «Lupita, qué bueno que pudiste venir», sonrió Beatriz, indicando la silla frente a ella. «Espero que no te importe, pero me tomé la libertad de ordenar una selección especial de nuestro desayuno». Como por arte de magia, los meseros comenzaron a servir una verdadera obra de arte gastronómica. Panes artesanales todavía calientes, frutas exóticas perfectamente dispuestas, huevos benedictinos con salsa holandesa aterciopelada y una variedad de quesos y embutidos que harían suspirar a cualquier chef. «Antes que nada», comenzó Beatriz, su penetrante mirada fija en Lupita, «necesito presentarme adecuadamente. Soy Beatriz Montaño, fundadora y presidenta del Grupo Montaño de Gastronomía». Lupita casi se atraganta con su café. El Grupo Montaño era uno de los mayores conglomerados de restaurantes de alta categoría de México, incluyendo el Magnífico, donde hasta ayer trabajaba. «Anoche no estaba simplemente cenando», continuó Beatriz. «Estaba haciendo una visita sorpresa a uno de mis establecimientos. Lo hago regularmente, pero raramente encuentro a alguien que me impresione tanto como tú». Lupita sintió que su rostro se sonrojaba intensamente. «Señora Montaño, por favor, llámame Beatriz», interrumpió la señora con gentileza. «Lupita, lo que ocurrió anoche fue inaceptable. Ricardo será debidamente apartado de sus funciones, pero no te llamé aquí para hablar de eso». Beatriz hizo una pausa, sirviéndose más café antes de continuar. «Durante años he buscado a alguien que entienda verdaderamente el significado de la hospitalidad, alguien con pasión genuina por la gastronomía y, sobre todo, con la humildad necesaria para aprender y crecer». Lupita escuchaba atentamente, su corazón latiendo cada vez más fuerte. «Tengo una propuesta para ti», declaró Beatriz, sus ojos brillando con una mezcla de entusiasmo y seriedad. «Quiero ayudarte a abrir tu propio restaurante». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo suave de las tazas y cubiertos de las mesas cercanas. Lupita parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de oír. «Pero, ¿cómo?», consiguió finalmente balbucear. «El Grupo Montaño financiará íntegramente tu proyecto», explicó Beatriz. «Tendrás total libertad creativa y administrativa, además de apoyo para concluir tus estudios. A cambio, quiero que transformes tu visión de hospitalidad en realidad». Lupita sintió que las lágrimas se formaban en el borde de sus ojos. «Es muy generoso de su parte, pero ¿por qué yo?». Beatriz sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Porque en 5 minutos de conversación contigo ayer aprendí más sobre pasión por la gastronomía que en muchas reuniones con consultores caros. Tienes algo que no se enseña en escuelas culinarias, amor verdadero por lo que haces». Mientras Beatriz detallaba los términos de la propuesta, Lupita se sentía como si estuviera viviendo un sueño. La oportunidad no era solo de tener su propio restaurante, sino de crear algo significativo, un espacio que reflejara sus valores y su visión de la hospitalidad. Esa misma tarde, Lupita atravesó las calles estrechas y llenas de historia de cientos de Coyoacán, su corazón latiendo en un ritmo ansioso de expectativa. A su lado, Beatriz caminaba con la misma elegancia serena de siempre, guiándola entre casas antiguas hasta detenerse frente a una construcción majestuosa del siglo XIX. «Este lugar ha estado vacío durante años», explicó Beatriz, sacando un manojo de llaves de su bolso. «Pero creo que tiene exactamente lo que necesitamos. La casona, aunque claramente necesitaba reformas, emanaba un aura especial. Sus paredes amarillentas por el tiempo guardaban historias centenarias, y los pisos de madera crujían suavemente bajo sus pies,
como si dieran la bienvenida a los nuevos visitantes. Lupita recorrió las habitaciones con ojos maravillados. El salón principal, con sus ventanales que enmarcaban la vista de la ciudad, parecía haber sido hecho a medida para un restaurante. La antigua cocina, espaciosa y bien ventilada, tenía potencial para ser transformada en un espacio profesional, de primera línea. ¿Qué estás visualizando?, preguntó Beatriz observando atentamente las reacciones de Lupita. Veo mesas de madera maciza aquí, respondió Lupita, gesticulando con entusiasmo. Iluminación acogedora, tonos cálidos en las paredes. Quiero que las personas se sientan en casa, pero con un toque de sofisticación que no intimide. Mientras subían al segundo piso, Lupita continuaba compartiendo su visión. Podríamos tener un espacio para eventos privados aquí arriba, quizás una cava climatizada en esa sala más pequeña. En el ático, cubierto por una fina capa de polvo, encontraron algo intrigante. Un baúl antiguo aparentemente olvidado durante décadas. Con cuidado abrieron la pesada tapa, revelando un tesoro inesperado. Libros antiguos de recetas, cartas amarillentas por el tiempo y fotografías, en blanco y negro que contaban la historia de la gastronomía mexicana. «Esto es increíble», exclamó Lupita, hojeando delicadamente uno de los libros. «Son recetas tradicionales, algunas que casi no se encuentran más. Mire, incluso tiene anotaciones en los márgenes». Beatriz sonrió, percibiendo el brillo en los ojos de la joven. «Parece que este lugar te estaba esperando», comentó. «¿Qué tal si usamos este descubrimiento como inspiración para el concepto del restaurante?» Lupita asintió entusiasmada. «Podríamos llamarlo Raíces», sugirió. «Un lugar que honre nuestras tradiciones culinarias, pero con un enfoque contemporáneo». En los días siguientes, Lupita se sumergió de cabeza en el proyecto. Entre las clases en la universidad, dedicaba cada momento libre para planear su restaurante. Con el apoyo de Beatriz, comenzó a formar su equipo de ensueño. El primero en unirse fue Miguel, un joven chef que había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin en 1900 Europa, pero que nutría una pasión especial por ingredientes mexicanos. Durante la entrevista, sus ojos brillaron al ver los libros de recetas encontrados en el ático. A continuación, llegó María Clara, una maître con vasta experiencia en hospitalidad, que compartía la visión de Lupita sobre la atención personalizada. «Cada cliente tiene una historia», decía ella, «y parte de nuestro trabajo es formar parte de esa historia de manera positiva». La sommelier Laura trajo una perspectiva única. Especialista en vinos mexicanos, quería crear una carta que valorara a los productores nacionales. «Tenemos vinos excepcionales que merecen más reconocimiento», argumentó durante su presentación. Finalmente, Pablo, un bartender creativo y carismático, completó el equipo principal con su propuesta de cócteles de autor inspirados en frutas y hierbas mexicanas. «Imagino bebidas que cuenten historias», explicó, «cada una representando una región, una tradición». Mientras la reforma de la casona avanzaba y el equipo se formaba, Lupita sentía que estaba construyendo mucho más que un restaurante. Estaba dando vida a un sueño compartido. Cada decisión, desde la elección de los proveedores hasta el diseño de los uniformes, reflejaba los valores en los que siempre había creído: respeto, autenticidad y pasión por la gastronomía. La noticia de la apertura de un nuevo restaurante en Coyoacán corrió rápidamente por el barrio. Mientras la renovación de la casona avanzaba, otro movimiento llamaba la atención en la misma calle: la construcción de un establecimiento ultramoderno, con fachada espejada y diseño minimalista. «¿Ya has oído hablar de Gustavo Mendoza?», preguntó María Clara durante una reunión del equipo. El nombre hizo que Laura, la sommelier, levantara los ojos de su lista de vinos con una expresión preocupada. «¿El empresario que tiene esa cadena de restaurantes contemporáneos?», respondió Lupita, recordando haber leído sobre él en algunas revistas especializadas. «Exactamente», confirmó María Clara, «y aparentemente es el dueño del nuevo restaurante que están construyendo aquí cerca, el Avant». Lupita intentó
no dejarse afectar por la noticia, pero era imposible ignorar la reputación de Gustavo Mendoza en el mercado gastronómico. Conocido por su estilo agresivo de negocios y por menospreciar establecimientos más tradicionales, había construido un imperio basado en platillos espectaculares y marketing ostentoso. Una mañana particularmente agitada, mientras supervisaba la instalación de los hornos en la cocina, Lupita recibió una visita inesperada. Gustavo Mendoza en persona, impecable en su traje italiano, atravesó el salón en obras como si ya fuera dueño del lugar. Así que es aquí donde va a funcionar el... ¿Cómo es? Ah, sí, Raíces, comentó, su tono de voz cargado de ironía. Interesante tu propuesta de rescatar recetas antiguas. Muy peculiar. Lupita mantuvo la compostura, recordando las enseñanzas de su madre sobre dignidad. Cada restaurante tiene su identidad, señor Mendoza. Creo que hay espacio para diferentes propuestas. Oh, claro, respondió él, pasando el dedo sobre una estantería recién instalada y haciendo una mueca por el polvo inexistente. Pero sabes, el público hoy busca experiencias únicas, innovadoras. Esa cosa de comida de la abuelita es tan anticuada. Antes de que Lupita pudiera responder, Miguel emergió de la cocina cargando una fuente humeante. El aroma que se esparció por el ambiente era irresistible. Lupita, experimenté una reinterpretación de esa receta de mole poblano que encontramos en el libro antiguo, anunció, deteniéndose al percibir la presencia del visitante. La mirada de Gustavo se fijó en la fuente, traicionando un momento de genuino interés antes de reasumir su expresión de desdén. Bueno, fue un placer conocer el local. Buena suerte con tu proyecto. Después de su salida, el equipo se reunió alrededor de la fuente de Miguel, pero el clima había cambiado. No dejen que él les afecte, dijo Lupita, aunque ella misma sentía una punzada de preocupación. Nuestro concepto es sólido, y creo verdaderamente en él. En las semanas siguientes, rumores comenzaron a circular por el barrio. Decían que Lavant planeaba una inauguración espectacular, con chefs internacionales y una lista de invitados. Soasipe. La presión sobre el equipo de Raíces aumentó, pero Lupita se negaba a desviarse de su visión original. Necesitamos mantenernos fieles a nuestro propósito, insistía durante las reuniones de equipo. No estamos aquí para competir con fuegos artificiales, sino para crear experiencias genuinas. Fue durante una de esas reuniones que Pablo, el bartender, trajo una información preocupante. No van a creer lo que descubrí, comenzó, su rostro normalmente alegre cargado de preocupación. El Avant está tratando de contratar a un crítico gastronómico para publicar una crítica negativa sobre nosotros antes incluso de la inauguración. El silencio que siguió fue avesado. Lupita sintió que el estómago se le revolvía, pero su mente ya comenzaba a trabajar en posibles soluciones. ¿Cómo descubriste eso?, preguntó Laura, su voz tensa. Tengo un amigo que trabaja en uno de los restaurantes de Mendoza, explicó Pablo. Él escuchó una conversación sobre acabar con ese restaurantito nostálgico antes de que abra. Lupita se levantó caminando hasta la ventana de la casona. El sol de la tarde pintaba los tejados de Coyoacán con tonos dorados y a lo lejos podía ver la fachada espejada del Avant reflejando la luz. No vamos a entrar en su juego, declaró, volviéndose hacia su equipo. Pero tampoco vamos a quedarnos quietos esperando el golpe. María Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una idea. ¿Y si transformáramos esa amenaza en nuestra mayor publicidad? El equipo pasó las siguientes horas desarrollando una estrategia. Si Gustavo Mendoza quería guerra, ellos responderían con hospitalidad y autenticidad. El plan que comenzaba a tomar forma no era solo una defensa contra las tácticas sucias del competidor, sino una celebración de todo lo que Raíces representaba. La estrategia de Raíces comenzó a tomar forma con una idea brillante de María Clara: transformar la amenaza del crítico infiltrado en un evento especial. El equipo decidió organizar una serie de cenas de prueba antes de la inauguración oficial,
abiertas a críticos gastronómicos, influencers y residentes del barrio. Las llamaremos Cenas de la Memoria, sugirió Lupita mientras el equipo finalizaba los detalles. Cada noche estará dedicada a rescatar historias y sabores de diferentes regiones de México. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales. La transparencia y originalidad de la propuesta llamaron la atención de los medios especializados. Pronto, la lista de espera para las cenas de prueba creció exponencialmente. En la cocina, Miguel trabajaba incansablemente para perfeccionar cada receta. Las antiguas anotaciones encontradas en el baúl servían como base para creaciones que mezclaban tradición y contemporaneidad. «Mira esto», le mostró a Lupita un día, señalando una página amarillenta. «Esta técnica de preparación del chilmol es diferente a todo lo que he visto». Laura se sumergió en investigaciones sobre vinícolas familiares mexicanas, descubriendo etiquetas extraordinarias que pocas personas conocían. «Cada vino tiene una historia que contar», explicaba, organizando degustaciones con el equipo. «Cuando los maridamos con nuestras recetas, creamos una experiencia única». Pablo desarrolló una carta de cócteles que era un verdadero viaje por los ecosistemas mexicanos. «Este trago lleva chía de Chiapas», demostraba, preparando una creación con humo de hierbas, «y aquel tiene tuna del desierto de Sonora». La noche de la primera cena de la memoria llegó. La casona estaba irreconocible. Las paredes recién pintadas en tonos terrosos acogían a los invitados, mientras arreglos de flores y hierbas mexicanas perfumaban el ambiente. La iluminación suave resaltaba los detalles arquitectónicos restaurados con cariño. Entre los primeros invitados, Lupita reconoció a Fernando Martínez, uno de los críticos gastronómicos más respetados del país. Su corazón se aceleró al percibir que él podría ser el crítico infiltrado de la Avant, pero se mantuvo fiel al plan. «Bienvenido a Raíces», lo saludó, guiándolo personalmente hasta su mesa. Con naturalidad, comenzó a contar la historia de la casona y el descubrimiento del baúl en el ático. Fernando escuchaba con evidente interés. El menú degustación comenzó a ser servido. Cada plato venía acompañado de una historia, contada por diferentes miembros del equipo. Miguel presentaba sus creaciones, explicando las técnicas tradicionales que las habían inspirado. Laura sorprendía a todos con maridajes inesperados de vinos nacionales. «Este plato», explicó Lupita al presentar un mole contemporáneo, «está basado en una receta que encontramos en los cuadernos de una antigua cocinera de Puebla. Adaptamos algunos elementos, pero mantuvimos la esencia y el cariño de la preparación original». Fernando probaba cada plato con atención meticulosa, haciendo anotaciones discretas en su celular. Otros críticos e influencers presentes no ocultaban su entusiasmo, compartiendo fotos y comentarios en redes sociales en tiempo real. En el bar, Pablo encantaba a los invitados con sus cócteles de autor. «Este es el Memoria Ancestral», presentaba, sirviendo un trago humeante en una jícara de barro. «Es nuestro homenaje a los rituales indígenas de preparación de hierbas». Al final de la noche, Fernando se acercó a Lupita. Su semblante serio dio lugar a una sonrisa genuina. «Necesito admitir algo», comenzó. «Fui contratado para escribir una crítica negativa sobre este lugar, pero lo que ustedes han creado aquí es extraordinario». Lupita sintió una mezcla de alivio y validación. «Gracias por tu honestidad», respondió. «Nuestra única preocupación siempre fue crear algo auténtico. Y lo lograron», afirmó Fernando. «Voy a escribir mi crítica, pero será exactamente lo que sentí. Este lugar es un regalo para la gastronomía mexicana». En los días siguientes, las redes sociales servían con fotos y comentarios sobre la cena de la memoria. La crítica de Fernando, publicada en uno de los principales periódicos del país, era una declaración de amor a la propuesta de Raíces. El texto se viralizó, compartido por miles de personas que se encantaron con la historia del restaurante. La repercusión de la Cena de la Memoria trajo una ola de optimismo para el equipo de Raíces, pero también atrajo la atención indeseada de Gustavo Mendoza. El empresario, furioso con el fracaso de su plan,
intensificó sus intentos de perjudicar al restaurante. Una mañana lluviosa, mientras el equipo finalizaba los preparativos para otro día de pruebas, un fuerte olor a quemado invadió la cocina. Miguel fue el primero en notar el humo saliendo de uno de los enchufes recién instalados. «¡Todos fuera, ahora!», gritó Lupita, manteniendo la calma mientras coordinaba la evacuación de la casona. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron, controlando el principio de incendio antes de que causara daños mayores. «Fue el cableado antiguo», explicó el jefe de bomberos tras la inspección. Aparentemente, hubo una sobrecarga en el sistema eléctrico. Lupita se sentó en los escalones de la entrada, observando el movimiento de los bomberos. A su lado, doña Consuelo, que había llegado apresuradamente tras recibir la noticia, sostenía su mano con fuerza. «Hija mía, esto podría haber sido mucho peor», susurró. «A veces los obstáculos son avisos del destino para que tengamos más cuidado». El equipo se reunió en el café de la esquina, aún conmocionado por el susto. «Necesitaremos rehacer toda la instalación eléctrica», dijo Lupita consultando las anotaciones en su cuaderno. «Esto retrasará nuestra inauguración al menos 2 semanas y costará una fortuna», añadió María Clara preocupada. Fue en ese momento que Beatriz llegó, su presencia serena trayendo un poco de calma al grupo. «El dinero no es problema», declaró, sentándose junto al equipo. «Lo que me preocupa es la seguridad de ustedes». «Doña Beatriz», comenzó Pablo vacilante, «creo que necesitamos contarle algo importante». El bartender entonces reveló que, durante la instalación eléctrica inicial, había notado algunas irregularidades en el trabajo de la empresa contratada, pero el responsable técnico aseguró que todo estaba dentro de las normas. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa?, completó Laura. «El primo de Gustavo Mendoza». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Lupita sintió una mezcla de rabia y frustración, pero también una determinación renovada. «No vamos a dejar que esto nos derrote», declaró, levantándose. «Vamos a transformar este contratiempo en una oportunidad». En los días siguientes, una energía diferente se apoderó de Raíces. Mientras electricistas de confianza rehacían toda la instalación, el equipo aprovechó el tiempo extra para perfeccionar aún más cada detalle del restaurante. Miguel aprovechó para visitar a pequeños productores locales, estableciendo alianzas que garantizarían ingredientes frescos y únicos. «Encontré a una señora que cultiva hierbas raras en su patio», contó entusiasmado. «Algunas son variedades que creíamos perdidas». Laura expandió la carta de vinos, incluyendo etiquetas de pequeñas bodegas familiares que había descubierto en sus investigaciones. «Cada productor tiene una historia increíble», explicaba. «Vamos a crear un mapa vinícola mexicano en nuestras paredes». María Clara desarrolló un sistema de acogida personalizado, creando fichas detalladas sobre los clientes que ya habían participado en las cenas de prueba. Cuando vuelvan, se sorprenderán al ver que recordamos sus preferencias. Pablo transformó el bar en un verdadero laboratorio de sabores mexicanos. «Estoy fermentando frutas nativas», mostró orgulloso. «Cada cóctel será una experiencia sensorial completa». Lupita, por su parte, aprovechó el tiempo extra para visitar personalmente a cada proveedor, conociendo sus historias y fortaleciendo lazos. En una de esas visitas, conoció a don Joaquín, un señor que producía quesos artesanales siguiendo recetas centenarias de su familia. «Mi hijita», le dijo, ofreciéndole una rebanada de queso curado, «esto aquí es historia viva. Cada pieza lleva el conocimiento de generaciones». Por la noche, cuando la casona estaba silenciosa, Lupita subía hasta el ático, donde el baúl con los libros antiguos había sido cuidadosamente preservado. Allí, a la luz de una lámpara vintage que había encontrado en una tienda de antigüedades del barrio, se sumergía en las historias y recetas, imaginando las manos que habían escrito esas páginas amarillentas. El incidente con el cableado eléctrico, que podría haber sido un golpe devastador, acabó fortaleciendo aún más los lazos entre el equipo de Raíces. La noticia del suceso se extendió rápidamente por el barrio, y la respuesta de la comunidad fue sorprendente.
Doña Josefina, propietaria de la panadería de la esquina, apareció una mañana con una canasta de panes frescos para los trabajadores que rehacían la instalación eléctrica. «Ustedes ya son parte de nuestra familia», declaró con una sonrisa acogedora. Los residentes de Coyoacán, conocidos por su espíritu comunitario, comenzaron a movilizarse. Artistas locales ofrecieron obras para decorar las paredes del restaurante, contando la historia del barrio a través de sus lienzos y fotografías. «Esto es más que decoración», explicó Lupita a su equipo, mientras colgaban un cuadro particularmente conmovedor que retrataba la casona en sus días de gloria. «Es la comunidad abrazándonos, acogiéndonos». Mientras tanto, en el Haván, Gustavo Mendoza continuaba con sus planes grandiosos. Enormes espectaculares anunciaban la llegada del futuro de la gastronomía, y rumores sobre un chef internacional famoso circulaban por los medios especializados. «Está gastando una fortuna en marketing», comentó María Clara durante una reunión. «Pero ¿saben qué noté? Nadie habla sobre la comida, sobre el concepto. Todo es sobre el espectáculo». Lupita sonrió, hojeando una vez más los cuadernos antiguos encontrados en el baúl. «Quizás esa sea nuestra mayor fortaleza», reflexionó. «Cada receta aquí cuenta una historia real. Cada ingrediente tiene un significado». La reforma eléctrica avanzaba rápidamente gracias al empeño del nuevo equipo técnico. Durante ese periodo, Lupita y su equipo aprovecharon para realizar pequeños eventos itinerantes por el barrio, llevando un poco de la esencia de Raíces a diferentes espacios. Uno de esos eventos ocurrió en el taller de Don Manuel, un artista local que transformaba materiales reciclados en esculturas. Entre sus obras, Miguel sirvió una reinterpretación del tradicional chile en nogada que dejó maravillados a los invitados. «Ustedes están haciendo algo revolucionario», comentó una cliente durante el evento. «No es solo sobre comida, es sobre preservar nuestra memoria afectiva». Las redes sociales del restaurante, administradas con cariño por Pablo en sus horas libres, comenzaron a contar esas historias. Cada publicación era una ventana al proceso de creación de Raíces, mostrando los bastidores, las personas involucradas, los descubrimientos diarios. «Miren cuántos comentarios», le mostró a Lupita una noche después de publicar la historia de Don Joaquín y sus quesos artesanales. «La gente está sedienta de autenticidad». Laura, inspirada por la participación de la comunidad, propuso una idea innovadora: un mural donde los clientes pudieran compartir sus propias memorias gastronómicas. «Podemos llamarlo Sabores de la Memoria», sugirió. «Cada historia puede inspirar futuros platos del menú». El mural, instalado en una pared cerca de la entrada, rápidamente se llenó de tarjetas coloridas con historias emocionantes. «Mi abuela hacía un pan de elote que perfumaba toda la calle», escribió una señora. «El olor del café de la tarde en su casa es mi recuerdo más preciado». Lupita se dio cuenta de que Raíces se estaba convirtiendo en mucho más que un restaurante. Era un guardián de memorias, un punto de encuentro de historias y afectos. Cada desafío superado, cada nuevo apoyo recibido, reforzaba la certeza de que estaban en el camino correcto. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los últimos equipos de la cocina, Lupita encontró una nota doblada que se había caído de uno de los libros antiguos. La caligrafía delicada contaba la historia de una cena especial, donde una familia entera se reunió para celebrar la vida. Aquel pequeño pedazo de papel amarillento cristalizaba exactamente lo que Raíces representaba: la capacidad de la gastronomía de unir personas y crear momentos inolvidables. El día anterior a la inauguración oficial de Raíces, amaneció con una energía especial en el aire. La casona, completamente restaurada, resplandecía bajo el sol de la mañana. Las nuevas instalaciones eléctricas funcionaban perfectamente, y el aroma de las primeras hornadas de pan se esparcía por los pasillos. Lupita llegó antes del amanecer, cargando una caja con los últimos elementos de decoración. En el ático, abrió una vez más el baúl que había cambiado su vida, retirando cuidadosamente algunos de los libros más significativos para exponer en una estantería especial en el salón principal. «Parece que fue ayer cuando encontramos esto»,
dijo Miguel, que había llegado poco después para comenzar los preparativos en la cocina. Su uniforme impecable contrastaba con las ojeras que delataban noches en vela finalizando el menú. El equipo comenzó a llegar poco a poco. Laura organizaba la cava climatizada, disponiendo las botellas de vino con la precisión de quien arregla un museo. Cada etiqueta tiene su lugar especial, explicaba ella, así como cada historia que vamos a contar. Aquí. María Clara recorría el salón ajustando cada detalle, el ángulo perfecto de los cubiertos, la altura exacta de las velas en las mesas, la disposición de los arreglos de flores nativas. En sus manos, una tablilla con la lista de reservas. Para la noche siguiente ya mostraba casa llena. En el bar, Pablo hacía los últimos ajustes a sus creaciones. «Prueben esto», llamó sirviendo pequeñas dosis de un líquido ámbar en vasos delicados. Es una infusión de mezcal con choconostle, inspirada en una receta que encontré en los cuadernos antiguos. Doña Consuelo llegó a media mañana trayendo consigo el aroma familiar de su pan de elote. «Pensé que necesitaban un desayuno fuerte», sonrió, observando orgullosa el movimiento del equipo. Lupita abrazó a su madre, sintiendo que las lágrimas se formaban en el borde de sus ojos. «Gracias, mamá, por todo, por nunca dejarme renunciar». «Siempre fuiste especial, hija mía», respondió doña Consuelo, acariciando su rostro. «Desde pequeña, cuando te ponías de puntillas para ayudarme en la cocina, sabía que tenías un don». La mañana avanzó entre últimos preparativos y pruebas finales. Cada miembro del equipo había traído algo personal para añadir al mural de memorias: fotos familiares, recetas antiguas, pequeños objetos cargados de significado. «Miren, lo que encontré», dijo Lupita, desenvolviendo cuidadosamente un pequeño molcajete de piedra. «Era de mi abuela. Ella siempre decía que el buen sazón necesita cariño para ser molido». Al principio de la tarde, Beatriz llegó para una última inspección. Sus ojos brillaban de satisfacción mientras recorría cada ambiente. «Han creado algo extraordinario aquí», declaró. «Algo que va mucho más allá de la gastronomía». El equipo se reunió en la cocina para un momento especial, la prueba final del menú de inauguración. Cada plato que salía de las manos de Miguel era una obra de arte que conjugaba técnica y emoción. «Esta salsa», explicó, sirviendo un plato de pescado con achiote, «está hecha exactamente como descubrimos en las anotaciones del baúl, pero con un toque contemporáneo en la presentación». Mientras probaban cada creación, Lupita observaba las reacciones de su equipo. No eran solo empleados, eran familia. Cada uno había puesto su alma en el proyecto, superando desafíos y compartiendo sueños. Al final de la tarde, cuando los últimos rayos de sol pintaban el cielo de Coyoacán, el equipo se reunió en el salón principal para un brindis especial. Pablo había preparado un cóctel único para el momento, usando frutas y hierbas del patio de la casona. «Por raíces», propuso Lupita, alzando su copa. «No solo por el restaurante, sino por cada persona que formó parte de este viaje, por cada historia que vamos a contar, por cada memoria que vamos a crear». El tintineo de las copas resonó por el salón mientras el crepúsculo se instalaba. A través de las ventanas podían ver las luces de la Ciudad de México comenzando a brillar, como estrellas naciendo en la noche capitalina. El día de la inauguración de Raíces amaneció con una brisa suave soplando por las calles de Coyoacán. Lupita despertó antes que sonara la alarma, su corazón latiendo en una mezcla de ansiedad y emoción. En el espejo, ajustó el nuevo uniforme diseñado especialmente para la ocasión, un conjunto elegante en tonos terrosos, con detalles que evocaban la arquitectura de la casona. En la cocina de casa, doña Consuelo ya estaba de pie, preparando un desayuno especial. «Hoy es tu día, mi niña», dijo, sirviendo una taza humeante, «pero recuerda, ya has triunfado solo por haber llegado hasta aquí». Al llegar al restaurante, Lupita encontró a Miguel ya en plena actividad. La cocina hervía con la preparación de los mise en place, cada ingrediente meticulosamente separado y preparado. El chef había llegado de madrugada para comenzar los procesos más demorados.
Los proveedores ya entregaron todo, informó orgulloso. Don Joaquín trajo personalmente los quesos más curados de la temporada. Dijo que los guardó especialmente para hoy. Laura organizaba los últimos detalles de la cava, verificando la temperatura de cada vino. En sus manos, la carta de vinos parecía más un libro de historias, cada página contando la trayectoria de productores mexicanos apasionados. Pablo daba los toques finales al bar, sus creaciones dispuestas en botellas artesanales, cada una con una etiqueta manuscrita, explicando la historia detrás del cóctel. Este de aquí, mostró, es un homenaje a la primera receta que encontramos en el baúl. María Clara coordinaba al equipo de servicio, realizando los últimos entrenamientos. Cada mesero conocía no solo el menú, sino la historia detrás de cada plato, cada ingrediente, cada técnica. Por la tarde, comenzaron a llegar las primeras entregas de flores, todas nativas mexicanas, elegidas cuidadosamente para componer la decoración. El aroma silvestre se mezclaba con los perfumes que venían de la cocina, creando una atmósfera única. Los primeros invitados comienzan a llegar en 2 horas, anunció María Clara consultando su reloj. La lista de reservas era impresionante. Críticos gastronómicos, chefs renombrados, personalidades de la ciudad y, principalmente, residentes del barrio, que habían apoyado el proyecto desde el inicio. Lupita reunió a todo el equipo para un último briefing. En el centro del salón, bajo la lámpara restaurada, sus ojos brillaban de emoción. Hoy no es solo la inauguración de un restaurante, comenzó. Es la celebración de un sueño colectivo. Cada uno de ustedes puso su corazón en este proyecto. Las palabras fueron interrumpidas por un movimiento en la entrada. Beatriz llegaba acompañada por un grupo de personas. Traje una sorpresa, anunció. Era el equipo del antiguo Magnífico, incluyendo a Carmen, su antigua colega. No podíamos perdernos este momento, dijo Carmen, abrazando a Lupita. Nos has inspirado a todos. El sol comenzaba a ponerse cuando los primeros invitados llegaron. La casona estaba deslumbrante. Las luces suaves resaltaban los detalles arquitectónicos. El mural de memorias brillaba con sus historias y el aroma que venía de la cocina era una invitación irresistible. En la entrada, una placa discreta contaba la historia del baúl encontrado en el ático. Al lado, en una vitrina especial, algunos de los libros y cuadernos más significativos estaban expuestos, sus páginas amarillentas testimoniando décadas de historia gastronómica. La noche comenzaba, y con ella, un nuevo capítulo en la historia, de Raíces y de todos los que formaban parte de él. El sueño de una joven mesera se había transformado en realidad, no solo para ella, sino para toda una comunidad que creyó en el poder transformador de la gastronomía. Raíces pulsaba con vida y energía mientras los invitados llegaban en un flujo constante. El murmullo alegre llenaba el salón principal, donde Lupita recibía personalmente a cada persona que atravesaba la puerta centenaria de la casona. «Bienvenidos a Raíces», repetía con sinceridad a cada nuevo rostro, sintiendo el corazón desbordarse de alegría al ver el espacio cobrando vida exactamente como había soñado. En la cocina, Miguel orquestaba a su equipo con la precisión de un director. Las estufas encendidas danzaban con llamas controladas, mientras aromas seductores escapaban de las ollas. Cada plato que salía era una pequeña obra de arte, una historia contada a través de sabores y texturas. «Primer pedido de la noche saliendo», anunció, sus ojos brillando al dar los toques finales a un plato de pescado en hoja de plátano. Recuerden, cada plato cuenta una historia, cada sabor lleva un recuerdo. Pablo, en el bar, encantaba a los invitados con sus creaciones. Sus cócteles no eran solo bebidas, sino experiencias sensoriales completas. Con movimientos precisos y teatrales, preparaba cada trago como si fuera una presentación artística. «Este es el Memorias del Desierto», explicaba a un grupo fascinado mientras finalizaba un cóctel con humo de hierbas, inspirado en las anotaciones que encontramos sobre bebidas medicinales del norte.
Laura circulaba por el salón con gracia y conocimiento, sugiriendo maridajes sorprendentes. Este vino, explicaba a una pareja, viene de una pequeña vinícola familiar de Valle de Guadalupe. La familia cultiva las uvas desde hace 3 generaciones y cada botella lleva esa historia. María Clara coordinaba el servicio como si condujera una danza sincronizada. Cada mesero se movía con propósito y elegancia, presentando los platos con el mismo amor y respeto con que fueron preparados. En una mesa discreta, Fernando Martínez, el crítico que se había negado a escribir la crítica negativa, saboreaba cada plato con expresión de genuino placer. A su lado, otros críticos gastronómicos importantes de la ciudad intercambiaban miradas impresionadas. Doña Consuelo, elegante en su vestido nuevo, circulaba entre los invitados como una anfitriona natural, compartiendo historias sobre la transformación de la casona y el sueño de su hija. Sus ojos se humedecían cada vez que escuchaba un elogio sobre Lupita. A medianoche, un murmullo diferente comenzó a circular por el salón. Gustavo Mendoza había llegado, acompañado por su chef internacional. Contrariamente a las expectativas, parecía genuinamente impresionado con el ambiente. «Señorita Lupita», llamó acercándose al bar donde ella conversaba con algunos invitados. «Debo admitir, ha creado algo especial aquí». Lupita lo recibió con la misma hospitalidad que dedicaba a todos los clientes. «Gracias, señor Mendoza. Raíces es fruto de mucho amor y trabajo en equipo». El chef internacional que lo acompañaba, un hombre de expresión seria, probó algunos platos y no pudo ocultar su entusiasmo. «C'est magnifique», exclamó después de probar una reinterpretación de los chiles en nogada. «Esto es alta gastronomía con alma». A medida que la noche avanzaba, las historias se multiplicaban. El mural de memorias ganaba nuevas contribuciones, con invitados emocionados compartiendo sus propios recuerdos gastronómicos. Una señora anciana lloró al reconocer una receta expuesta. Era la misma que su abuela hacía. En un momento especialmente conmovedor, don Joaquín, el productor de quesos, fue presentado a los invitados. Sus manos callosas de tanto trabajar con la leche temblaban de emoción mientras explicaba el proceso de curación de sus quesos premiados. «Esto es lo que hace que Raíces sea especial», comentó Beatriz observando la escena. «No es solo sobre comida, es sobre personas, historias, conexiones». Lupita observaba todo con el corazón lleno. Cada sonrisa, cada expresión de sorpresa al probar un plato, cada historia compartida era la confirmación de que su sueño no solo se había realizado, sino que había superado todas las expectativas. En la mañana siguiente a la inauguración, Lupita llegó temprano a Raíces. El sol naciente se filtraba por los vitrales, creando patrones coloridos en el piso de madera. La casona aún guardaba los ecos de la celebración de la noche anterior, pero ya se preparaba para su primer día oficial de funcionamiento. «¿Ya viste las redes sociales?», preguntó Pablo, llegando con su tablet en mano. Las fotografías de la inauguración se habían vuelto virales. Los cócteles coloridos, los platos elaborados, el ambiente acogedor, todo estaba siendo compartido y comentado con entusiasmo. Miguel ya estaba en la cocina, organizando los preparativos para el almuerzo. «Mira lo que llegó», mostró desenvolviendo un paquete. Era una carta manuscrita de uno de los críticos presentes la noche anterior, acompañada de una botella antigua de mezcal. «Para celebrar el renacimiento de la verdadera gastronomía mexicana», leyó Lupita en voz alta, emocionada con las palabras cariñosas. Laura llegó trayendo más novedades. Las reservas para las próximas semanas ya estaban completamente agotadas y una lista de espera comenzaba a formarse. «Hay gente llamando de otros estados queriendo conocer el restaurante», contó, los ojos brillando de emoción. María Clara organizaba las opiniones de los clientes de la noche anterior. «Cada comentario es más emocionante que el otro», dijo, mostrando un cuaderno repleto de anotaciones. «La gente no habla solo de la comida, habla de la experiencia, de las historias, de cómo se sintieron acogidos. Una sorpresa especial aguardaba en la puerta.
Un grupo de residentes antiguos del barrio se había reunido para traer más historias y recetas para el acervo del restaurante. Una señora, con más de 80 años, trajo un cuaderno de recetas de su bisabuela. Este cuaderno tiene más de 100 años, explicó, entregando el tesoro familiar en las manos de Lupita, y ahora pertenece a Raíces, donde sé que estas memorias serán preservadas. Beatriz llegó a media mañana, trayendo consigo una carpeta de documentos. Lupita, necesitamos hablar, dijo con una sonrisa serena. Tengo una propuesta para ti. En la oficina recién decorada con vista al jardín trasero, Beatriz expuso sus planes. El éxito de Raíces había superado todas las expectativas, y ella veía allí el futuro del Grupo Montaño. Quiero que asumas un papel mayor, declaró Beatriz, no solo como propietaria de Raíces, sino como directora de nuevos proyectos del grupo. Tu visión sobre hospitalidad y gastronomía es exactamente lo que necesitamos para el futuro. Lupita sintió el peso de la responsabilidad y la grandeza de la oportunidad. Pero Raíces, comenzó, seguirá siendo tu corazón y tu base, completó Beatriz. Pero imagina poder expandir esa filosofía, crear otros espacios que celebren nuestra cultura gastronómica, formar nuevos profesionales con esos valores. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Consuelo, que traía una sorpresa. Había encontrado otro cuaderno antiguo escondido en un cajón del ático, con anotaciones sobre fiestas y celebraciones que ocurrían en la casona a principios del siglo XX. Mira, mostró, señalando una página amarillenta. Este lugar siempre fue un punto de encuentro, un espacio de celebración de la vida a través de la comida. Lupita hojeó el cuaderno con cuidado, sintiendo la historia palpitando en sus manos. Cada página reforzaba su certeza de que Raíces era más que un restaurante. Era un guardián de memorias, un puente entre pasado y presente, un espacio de transformación. Las semanas que siguieron a la inauguración de Raíces fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. El restaurante no solo se estableció como un éxito gastronómico, sino que también se convirtió en un punto de encuentro cultural en Coyoacán. Todas las noches, las mesas se llenaban de personas ávidas, no solo por buena comida, sino por historias y conexiones. Lupita ahora enfrentaba un nuevo desafío: equilibrar la gestión de Raíces con sus nuevas responsabilidades en el Grupo Montaño. Beatriz había sido clara sobre su visión. Quería que la esencia de Raíces se expandiera, tocando más vidas y preservando más historias. Necesitamos pensar en grande, pero sin perder nuestra esencia, explicó Lupita durante una reunión con su equipo. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la oficina, iluminando los rostros atentos de sus colaboradores más cercanos. Miguel, que se había convertido en más que un chef, era un verdadero socio en la misión del restaurante, fue el primero en manifestarse. ¿Y si creáramos un programa de formación? Podríamos enseñar a jóvenes, cocineros, no solo técnicas, sino valores. La idea encendió una chispa en los ojos de todos. María Clara inmediatamente comenzó a hacer anotaciones en su inseparable cuaderno. Podemos usar el espacio del segundo piso para las clases prácticas, sugirió. E imaginen, cada alumno podría investigar recetas tradicionales de su propia familia. Laura, que acababa de regresar de una visita a pequeños productores de vino, trajo otra perspectiva. Conocí tantas historias increíbles en este viaje. ¿Y si creáramos una red de apoyo a pequeños productores? No solo de vinos, sino de ingredientes tradicionales que se están perdiendo. Pablo, siempre creativo, ya visualizaba las posibilidades. Podríamos organizar festivales estacionales, celebrando ingredientes específicos de cada región de México. Imaginen un evento dedicado solo a los frutos de la selva de Chiapas o a las especias de Oaxaca. La energía en el ambiente era contagiosa. Lupita observaba a su equipo con orgullo, viendo cómo cada uno había crecido y se había desarrollado en los últimos meses. Raíces no era solo un sueño realizado, era un sueño en constante evolución. Un golpe en la puerta interrumpió la reunión. Era doña Consuelo,
acompañada por una joven reportera de la mayor revista de gastronomía del país. «Disculpen la interrupción», sonrió, «pero creo que querrán ver esto». La reportera Mariana Solís traía consigo la edición más reciente de la revista. En la portada, una foto del Salón de Raíces durante un servicio, con el título «La revolución silenciosa de la gastronomía mexicana». El artículo no es solo sobre el restaurante, explicó Mariana, mientras todos se reunían para ver la revista. Es sobre el movimiento que ustedes iniciaron. Desde la inauguración de Raíces, otros establecimientos comenzaron a rescatar sus propias historias, sus propias raíces. Lupita hojeó las páginas con cuidado, leyendo fragmentos del reportaje que destacaban no solo la calidad de la comida, sino el impacto social y cultural del proyecto. Una foto en particular llamó su atención. Don Joaquín, el productor de quesos, enseñando sus técnicas tradicionales a un grupo de jóvenes chefs. «Esto es más grande que nosotros», reflexionó Lupita en voz alta. «Cada historia que preservamos, cada receta que rescatamos, cada persona que tocamos, es como crear un gran libro de memorias vivas». Beatriz, que había llegado silenciosamente durante la conversación, se acercó al grupo. «Y es por eso que necesitamos el siguiente paso», dijo, colocando sobre la mesa una carpeta con proyectos preliminares. «¿Qué tal si transformamos el antiguo mercado de San Ángel en un centro de investigación y preservación de la gastronomía mexicana?» Los ojos de Lupita brillaron al ver los dibujos arquitectónicos. El espacio era 3 veces mayor que Raíces, con potencial para albergar una escuela, un mercado de pequeños productores y un restaurante escuela. El proyecto del centro gastronómico en San Ángel rápidamente se convirtió en el nuevo desafío del equipo de Raíces. El antiguo mercado, con sus paredes de ladrillo a la vista y techo alto, guardaba un potencial inmenso. Lupita pasaba horas recorriendo el espacio, imaginando cada detalle, cada posibilidad. «Aquí podría ser la cocina escuela», explicaba a Miguel mientras caminaban por el amplio galpón. «Imagina varias estaciones de trabajo donde los alumnos puedan aprender no solo técnicas, sino la historia detrás de cada preparación». El chef ya visualizaba el espacio en funcionamiento. «Podríamos tener un huerto en la azotea», sugirió, señalando hacia el área externa. «Enseñar sobre ingredientes desde la siembra hasta el plato». Laura se había dedicado a mapear pequeños productores por todo México. «Encontré familias que producen ingredientes únicos», contó durante una reunión. «Cacao orgánico en Minnesintas, Tabasco, chiles raros en Sonora, quesos artesanales en Querétaro. Podríamos crear un espacio para que expongan y vendan sus productos». María Clara ya estaba desarrollando un programa de becas. «Quiero alcanzar a jóvenes talentos de comunidades marginadas», explicó. «Personas que tienen la gastronomía en la sangre, pero nunca tuvieron oportunidad de estudiar». Pablo, siempre innovador, propuso un laboratorio de bebidas mexicanas. «No solo cócteles», explicó, sino un espacio para investigar y documentar bebidas tradicionales en riesgo de desaparecer. Cada receta rescatada sería una victoria de Ich, la memoria sobre el olvido. El proyecto crecía orgánicamente, así como Raíces había crecido. Cada miembro del equipo contribuía con ideas, sueños y experiencia. El centro no sería solamente un espacio de enseñanza y comercialización, sino un verdadero guardián de la cultura gastronómica mexicana. Una tarde, mientras revisaban los planos en la oficina de Raíces, Lupita recibió una visita inesperada. Gustavo Mendoza, su antiguo rival, había concertado una reunión. «Sé que nuestra historia no comenzó bien», admitió sorprendentemente humilde, «pero lo que ustedes construyeron aquí me hizo replantearme muchas cosas. Me gustaría colaborar con el nuevo proyecto». La propuesta de Gustavo era sincera. Ofrecía su experiencia en gestión y su red de contactos internacionales para ayudar a expandir el alcance del centro gastronómico. «Podemos crear puentes entre la gastronomía tradicional mexicana y el mundo», explicó. Lupita escuchó con atención, viendo cómo las personas podían cambiar cuando eran tocadas por la autenticidad y el propósito verdadero. «Siempre hay espacio para quien quiere contribuir», respondió extendiendo la mano para sellar la asociación. En Raíces,
La rutina continuaba intensa y acogedora. Todas las noches, el restaurante se llenaba de personas, historias y sabores. El mural de memorias ya ocupaba 2 paredes enteras, con contribuciones de clientes de todo el país. Doña Consuelo, que ahora participaba activamente en el proyecto social del restaurante, coordinaba un grupo de señoras que enseñaban recetas tradicionales a jóvenes cocineros. Cada platillo tiene una historia, les decía a los alumnos, y ustedes ahora son parte de esa historia. Una noche, después del servicio, Lupita subió hasta el ático de la casona. El baúl que había cambiado su vida continuaba allí, ahora acompañado por otros cuadernos y libros donados por clientes y amigos. Se sentó en el suelo de madera, como hacía en los primeros días, y abrió uno de los cuadernos antiguos. Cada comida es una celebración de la vida. Leyó en una de las páginas amarillentas. La frase, escrita hace décadas por manos desconocidas, resumía perfectamente todo lo que Raíces representaba y todo lo que el nuevo centro gastronómico vendría a representar. 6 meses después de la inauguración de Raíces, Lupita observaba el movimiento del restaurante desde su mesa preferida cerca de la ventana que daba vista a la ciudad. El éxito del establecimiento había superado todas las expectativas, pero lo que más la emocionaba eran las historias que nacían allí todas las noches. Esa noche en particular, el restaurante acogía un evento especial, la primera graduación de la generación del Programa Social de Gastronomía. 20 jóvenes de comunidades de la Ciudad de México habían completado el curso intensivo de cocina tradicional mexicana, impartido por el equipo de Raíces en asociación con instituciones educativas. «Tendrías que ver sus caras en la cocina hoy», comentó Miguel, sentándose junto a Lupita durante una pausa en el servicio. Cada uno preparó un platillo especial de su familia. Tienen historias increíbles. El menú de aquella noche estaba totalmente elaborado por los graduados. Cada platillo contaba una historia personal, un recuerdo familiar transformado en alta gastronomía. En la entrada del salón, un panel exhibía fotos y testimonios de los alumnos mostrando sus trayectorias. «Doña Lupita», llamó Tomás, uno de los jóvenes graduados, acercándose tímidamente a la mesa. «Quería agradecerle. Antes del curso me avergonzaban las recetas de mi abuela. Ahora entiendo que son un tesoro». Laura, que había desarrollado un programa especial de maridaje para la noche, servía vinos de pequeños productores que había descubierto en sus viajes por el país. «Cada botella tiene una historia tan rica como los platillos», explicaba a los clientes. Pablo, en el bar, había creado cócteles especiales inspirados en las historias de los alumnos. «Este de aquí», mostraba, preparando una bebida con frutas del desierto, está basado en los recuerdos de infancia de Marina, cuando recolectaba frutos con su abuelo. María Clara coordinaba el servicio con su habitual elegancia, pero había algo diferente en su mirada esa noche. Durante una pausa, le confió a Lupita: 3 de nuestros graduados ya recibieron ofertas de trabajo. Uno de ellos va a un restaurante, Estrella Michelin en Ciudad de México. El proyecto del centro gastronómico en San Ángel también avanzaba. Las obras de restauración del antiguo mercado estaban casi concluidas y la primera generación de la escuela profesional ya tenía las inscripciones abiertas. La asociación con Gustavo Mendoza había resultado sorprendentemente fructífera, trayendo una perspectiva internacional al proyecto sin comprometer sus raíces. «La semana que viene recibimos la visita de un chef italiano», contó Beatriz, que había llegado para la celebración. «Quedó fascinado con nuestro proyecto de preservación de técnicas tradicionales. Quiere establecer un programa de intercambio». Durante el evento, Doña Consuelo circulaba entre las mesas como una guardiana de memorias, compartiendo historias del inicio de Raíces y de la transformación que había presenciado en la vida de su hija. Sus ojos se humedecían cada vez que uno de los jóvenes graduados la abrazaba, llamándola cariñosamente abuelita. Al final de la noche, después de la entrega de los certificados y muchas lágrimas de alegría, Lupita reunió a su equipo original para un brindis especial. En el bar, ahora silencioso, Pablo sirvió a cada uno de ellos un cóctel que había creado especialmente para la ocasión.
Por el futuro, propuso Beatriz, levantando su copa. Y por las raíces que nos trajeron hasta aquí, completó Lupita. Observando los rostros sonrientes de su equipo, Lupita sintió una ola de gratitud. Cada uno de ellos había crecido tanto en los últimos meses. Miguel estaba desarrollando un libro de recetas que mezclaba técnicas contemporáneas con sabores tradicionales. Laura se había convertido en una referencia en el mundo de los vinos mexicanos. Pablo era invitado a eventos internacionales de coctelería. María Clara ahora coordinaba un equipo 3 veces mayor que el original. En el mural de memorias, ahora una instalación permanente que ocupaba gran parte de una pared, nuevas historias se añadían diariamente. Los clientes dejaban no solo recuerdos gastronómicos, sino testimonios de cómo Raíces había tocado sus vidas. El éxito de Raíces comenzaba a inspirar cambios más allá de las paredes de la casona. Otros restaurantes de la ciudad iniciaban sus propios proyectos de rescate de recetas tradicionales, y pequeños productores encontraban nuevos espacios para mostrar su trabajo. Una mañana, mientras organizaba documentos en su oficina, Lupita recibió una llamada inesperada. Era el director de una de las mayores universidades de gastronomía del país. Su trabajo en Raíces ha llamado mucho la atención, dijo él. Nos gustaría invitarla a dar una conferencia sobre hospitalidad y preservación de la cultura gastronómica para nuestros alumnos. La noticia tomó a Lupita por sorpresa. Compartir su experiencia con futuros profesionales del área era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad de esparcir aún más las semillas que Raíces había plantado. Acepto, respondió, tras un momento de reflexión, pero me gustaría llevar a mi equipo. Cada uno tiene una perspectiva única para compartir. La preparación para la conferencia movilizó a todo el restaurante. Cada miembro del equipo contribuyó con sus experiencias y aprendizajes. Miguel seleccionó videos de técnicas tradicionales que habían rescatado. Laura preparó una presentación sobre la revolución silenciosa de los vinos mexicanos. Pablo organizó una muestra de ingredientes nativos usados en sus cócteles. En la mañana de la conferencia, el auditorio de la universidad estaba repleto. Estudiantes, profesores y profesionales del área se apretujaban para escuchar la historia de Raíces. Entre el público, Lupita reconoció rostros familiares. Algunos de sus antiguos profesores, colegas del Magnífico, incluso Ricardo, su exgerente, que parecía genuinamente interesado. La verdadera hospitalidad no consiste en servir platillos perfectos o crear ambientes lujosos, comenzó Lupita, su voz firme a pesar del nerviosismo inicial. Se trata de crear conexiones, preservar memorias, celebrar historias. A medida que el equipo compartía sus experiencias, el auditorio vibraba con energía. Los alumnos hacían preguntas ávidas, tomaban notas, compartían sus propias historias, familiares. Lo que ustedes han construido va mucho más allá de la gastronomía, comentó una profesora durante el debate. Es un movimiento de preservación cultural. Después de la conferencia, mientras conversaba con algunos alumnos, Lupita fue sorprendida por una joven que se presentó como Julia, estudiante del último año. Su historia me inspiró, dijo emocionada. También vengo de una familia, de cocineros tradicionales, pero pensaba que necesitaba alejarme de esas raíces para ser una chef moderna. Ahora entiendo que puedo unir los dos mundos. En el camino de regreso a Raíces, Lupita reflexionaba sobre el impacto que una sola decisión podía tener. Aquel sí que le dio a Beatriz meses atrás había desencadenado una serie de transformaciones que ahora tocaban cada vez más vidas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó Miguel, que conducía el auto. Cada persona que escucha nuestra historia se lleva un pedacito de ella consigo, y así las raíces se esparcen. Al llegar al restaurante, encontraron una sorpresa. Los empleados habían organizado una pequeña celebración. En el centro del salón, una mesa estaba puesta con platillos preparados por cada miembro del equipo, cada uno representando una historia personal. La primavera llegaba a la Ciudad de México, trayendo consigo una brisa perfumada que invadía la casona de Raíces a través de las ventanas abiertas.
Lupita organizaba algunos documentos en su oficina cuando Beatriz entró, con una expresión que mezclaba satisfacción y nostalgia. «Necesito hablar contigo», dijo la elegante señora, sentándose en el sillón junto a la ventana. «Está llegando el momento de retirarme». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Beatriz se había convertido en mucho más que una mentora. Era una segunda madre, una socia que había creído en sus sueños cuando pocos lo hacían. «El Grupo Montaño necesita un nuevo liderazgo», continuó Beatriz, su voz serena. «Alguien que entienda no solo de negocios, sino de personas. Alguien que sepa que la gastronomía es mucho más que números en una hoja de cálculo». La propuesta flotó en el aire como el aroma de las especias que subían de la cocina. Lupita sintió el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de la posibilidad. «Pero Raíces ya comenzó. Seguirá siendo tu corazón», completó Beatriz, «así como mi primer restaurante lo fue para mí. Pero piensa en cuántas otras Lupitas existen por ahí, esperando una oportunidad. Piensa en cuántas historias aún necesitan ser preservadas». La conversación fue interrumpida por un movimiento proveniente del salón principal. Un grupo de turistas japoneses, guiados por María Clara, observaba maravillado el mural de memorias. Una de las visitantes, una señora anciana, lloraba emocionada al reconocer una técnica de preparación de pescado similar a la que su abuela utilizaba. «¿Ves?», sonrió Beatriz. «La comida conecta a las personas a través del tiempo y el espacio. Es un lenguaje universal». Esa noche, después del servicio, Lupita reunió a su equipo principal para compartir la noticia. En el jardín trasero de la casona, bajo un cielo estrellado y rodeados por el aroma de las hierbas frescas, cada uno expresó sus pensamientos. «Has construido algo extraordinario aquí», dijo Miguel, su voz cargada de emoción. «Ahora puedes ayudar a otros a construir sus propios sueños». Laura, siempre práctica, ya visualizaba las posibilidades. «Imagina cuántos otros pequeños productores podremos ayudar, cuántas otras tradiciones podremos preservar». Pablo, sirviendo uno de sus cócteles especiales en vasos delicados, añadió: «Raíces no es solo un lugar, es una filosofía, y esa filosofía puede expandirse». María Clara, que había crecido tanto profesionalmente en los últimos meses, completó: «Nos enseñaste que la hospitalidad verdadera viene del corazón. Ahora puedes enseñar eso a mayor escala». Doña Consuelo, que participaba silenciosamente en la reunión, observaba a su hija con ojos humedecidos. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró apretando la mano de Lupita. La decisión no era fácil, pero Lupita sabía que era el siguiente paso natural. Raíces se había convertido en mucho más que un restaurante. Era un movimiento de preservación y renovación de la cultura gastronómica mexicana. En la semana siguiente, la casona recibió un evento especial, una cena que reunía a chefs de diversos restaurantes del Grupo Montaño. Era la primera vez que Lupita los encontraba no como la dueña de Raíces, sino como su futura líder. «Cada uno de ustedes tiene una historia única», dijo, dirigiéndose a los chefs reunidos, «y cada historia merece ser preservada y celebrada. El futuro de la gastronomía no está en borrar el pasado, sino en construir puentes entre tradición e innovación». La cena se extendió hasta entrada la noche, con cada chef compartiendo sus experiencias, sus sueños y sus preocupaciones. Lupita escuchaba atentamente, ya visualizando cómo podría ayudar a cada uno de ellos a encontrar su propia voz, su propio camino. El otoño había llegado, y con él una nueva fase en la vida de Raíces y de todos los que formaban parte de Minoleski. Su historia. El centro gastronómico en San Ángel estaba a punto de ser inaugurado y Lupita dividía su tiempo entre los dos proyectos con la misma dedicación de siempre. Una tarde, mientras supervisaba los últimos detalles del nuevo espacio, Lupita recibió una visita inesperada. Era Julia, la joven estudiante que se había presentado después de su conferencia en la Universidad de Gastronomía. «Traje algo para que veas», dijo, sacando de su bolso un cuaderno antiguo.
Son las recetas de mi abuela. Ella era del interior, de Michoacán, y tenía un don especial para la cocina. Después de tu conferencia, decidí rescatar este tesoro familiar. Lupita hojeó el cuaderno con cuidado, reconociendo en las páginas amarillentas el mismo amor por la cocina que había encontrado en el baúl de raíces. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa de preservación de recetas tradicionales? Él la invitó. El rostro de Julia se iluminó. Sería un honor, respondió emocionada. Mi abuela siempre decía que la comida es la mejor forma de mantener unida a una familia. Ahora entiendo que hablaba de una familia mucho más grande. En Minos Raíces, la vida seguía su curso, pero con nuevos elementos. Miguel había asumido mayor responsabilidad en la cocina, implementando un programa de mentoría para jóvenes chefs. Cada pasante era animado a investigar sus propias raíces culinarias. Laura había expandido su trabajo con pequeños productores, creando una red de apoyo que ya se extendía por 3 estados. Cada vinícola familiar que descubrimos es como encontrar una nueva página de nuestra historia, explicaba. Pablo había transformado el bar en un centro de investigación de bebidas tradicionales mexicanas. Sus cócteles de autor ahora incluían un código QR que llevaba a pequeños documentales sobre el origen de cada ingrediente. María Clara coordinaba no solo el servicio, sino también un programa de formación en hospitalidad que atraía a profesionales de todo el país. La hospitalidad es una forma de amor, enseñaba a sus alumnos. Es hacer que cada persona se sienta en casa, aún lejos de casa. En una noche especial, mientras el restaurante bullía con su habitual energía acogedora, Lupita observaba el movimiento del salón. En las mesas, historias continuaban siendo creadas y compartidas. En el mural de memorias, nuevas contribuciones se sumaban a las antiguas, creando un mosaico vivo de experiencias. Doña Consuelo, que ahora dividía su tiempo entre raíces y proyectos sociales con ancianos del barrio, se acercó a su hija. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo, abrazando a Lupita. Ver cómo transformaste un despido injusto en algo tan grande que nos sobrepasa a todos. El baúl que había iniciado todo permanecía en el ático, ahora parte de un acervo mayor que incluía contribuciones de clientes, empleados y socios. Cada objeto contaba una historia. Cada receta guardaba una memoria. Cada página amarillenta preservaba un pedazo del alma mexicana. En el centro gastronómico de San Ángel, a punto de ser inaugurado, una placa discreta cerca de la entrada resumía la filosofía que había nacido en aquella casona en Coyoacán. Cada comida es una historia, cada sabor es una memoria, cada mesa es un encuentro de generaciones. Lupita sonrió, recordando el día en que había atendido a Beatriz por primera vez en el Magnífico. ¿Quién podría imaginar que aquel momento de humillación se transformaría en el inicio de un viaje tan extraordinario? El sol se ponía en el horizonte capitalino, pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban las llamas suaves de las estufas de raíces. En la cocina, una nueva generación de jóvenes aprendices se preparaba para otra noche de servicio, cada uno llevando consigo sus propias historias, sus propios sueños, sus propias raíces listas para florecer. Un año había pasado desde la inauguración de Raíces. La casona en Coyoacán, ahora un punto de referencia en la ciudad, se preparaba para una celebración especial. Lupita había decidido que el aniversario del restaurante sería más que una fiesta, sería un homenaje a todas las personas que formaron parte de esa historia. Cada mesa contará una historia diferente, explicó durante la reunión de planificación. Quiero que cada persona que pasó por aquí durante este año sienta que forma parte de esta familia. El equipo acogió la idea con entusiasmo. Miguel propuso un menú degustación que reunía los platillos más significativos del año, cada uno con su propia narrativa. Vamos a incluir recetas de nuestros alumnos del programa social también, sugirió. Al fin y al cabo, ellos son parte de nuestro legado. Laura preparó una carta de vinos especial,
destacando a los pequeños productores que habían crecido junto con Raíces. Algunos de ellos comenzaron vendiendo solo para nosotros, contó orgullosa. Ahora son referencia nacional. Pablo transformó el bar en un museo vivo de historias líquidas. Cada cóctel de la noche estaría inspirado en una memoria compartida por clientes a lo largo del año. Miren este, mostró, preparando una bebida con flores de jacaranda. Está basado en la historia de una pareja que tuvo su primer encuentro aquí, bajo la jacaranda del jardín. María Clara coordinó una exposición fotográfica que documentaba los momentos más destacados del primer año. Las imágenes, captadas por fotógrafos locales, mostraban no solo eventos importantes, sino también los pequeños momentos del día a día que hacían que Raíces fuera especial. En la víspera de la celebración, mientras el equipo finalizaba los preparativos, Lupita subió hasta el ático. El baúl que había iniciado todo continuaba allí, ahora acompañado por decenas de otros tesoros donados por clientes y amigos. Se sentó en el suelo de madera, como hacía en los primeros días, y abrió uno de los cuadernos más recientes. «Querida Lupita», leyó, reconociendo la caligrafía de Beatriz. «Cuando te vi por primera vez en el Magnífico, reconocí en tus ojos algo raro. La capacidad de ver más allá de lo obvio, de transformar comida en conexión, servicio en arte. Raíces no es solo un restaurante, es prueba de que los sueños, cuando son regados con amor y determinación, pueden alimentar muchas almas». La noche de la celebración llegó, trayendo consigo una energía especial. La casona estaba decorada con flores nativas y fotografías que contaban la historia del lugar. Cada mesa había recibido un número y un pequeño libro donde los clientes podían registrar sus propias memorias. Los invitados comenzaron a llegar. Proveedores que habían creído en el proyecto desde el inicio, clientes que se habían convertido en amigos, jóvenes chefs que habían encontrado su vocación a través del programa social, familias que habían celebrado momentos especiales allí. Don Joaquín, el productor de quesos, llegó trayendo una pieza especial que había guardado durante meses para la ocasión. «Esta tiene la edad de Raíces», bromeó. «Maduró junto con el restaurante». Doña Josefina, la panadera de la esquina, que tanto había apoyado el proyecto, trajo un pan trenzado gigante, decorado con semillas que formaban la palabra Raíces. «Es la receta de mi bisabuela», explicó. «Pensé que era el momento adecuado para compartirla». Los antiguos alumnos del programa social, ahora profesionales establecidos en diversos restaurantes de la ciudad, organizaron una sorpresa. Cada uno preparó un platillo que representaba su propio viaje de descubrimiento en la gastronomía. Durante la noche, historias eran compartidas, risas resonaban por los pasillos y nuevas memorias se creaban. El mural de recuerdos, ahora ocupando 2 paredes enteras, recibía nuevas contribuciones a cada momento. En el centro del salón, Lupita observaba la celebración con el corazón desbordado de gratitud. Raíces se había convertido en mucho más que un restaurante. Era un movimiento de preservación y renovación de la cultura gastronómica mexicana, un punto de encuentro de generaciones, un guardián de memorias. Beatriz, que observaba todo con su habitual sonrisa serena, se acercó. «¿Estás lista para el próximo capítulo?», preguntó refiriéndose a la futura transición de Lupita hacia el liderazgo del Grupo Montaño. «Gracias a ti, aprendí que estar lista no significa tener todas las respuestas», respondió Lupita. «Significa tener el coraje para hacer las preguntas correctas y la humildad para aprender de cada respuesta». El centro gastronómico en San Ángel estaba floreciendo, con grupos completos de jóvenes aprendices y una lista de espera que no paraba de crecer. El proyecto de preservación de recetas tradicionales ya había catalogado más de 1000 preparaciones de diferentes regiones del país. Miguel, que ahora dividía su tiempo entre Raíces y el centro de formación, se había convertido en una referencia en investigación gastronómica. Su trabajo de rescate de técnicas tradicionales estaba inspirando a una nueva generación de chefs a mirar hacia sus propias raíces.
Laura había transformado su pasión por los vinos mexicanos en un movimiento nacional. Su red de pequeños productores ahora se extendía por todo el país, creando un mapa vivo de la producción vinícola nacional. Pablo, con su talento para conectar personas a través de historias líquidas, estaba desarrollando un proyecto para documentar bebidas tradicionales en riesgo de desaparecer. Cada receta rescatada era una victoria de la memoria sobre el olvido. María Clara había creado un método propio de entrenamiento en hospitalidad, basado no en reglas rígidas, sino en conexiones humanas auténticas. Sus cursos atraían a profesionales de diversos países, ansiosos por aprender cómo transformar el servicio en arte. Doña Consuelo, observando el éxito de su hija, recordó las noches en que Lupita llegaba exhausta del Magnífico, pero nunca dejaba de estudiar. «Siempre tuviste esto dentro de ti», dijo, abrazando a su hija. «Solo necesitabas la oportunidad correcta para florecer». Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despedían, Lupita reunió a su equipo original en el jardín trasero. Bajo el mismo cielo estrellado que los había cobijado en tantas reuniones importantes, brindaron no solo por el pasado, sino por el futuro que construían juntos. «Cada persona que pasa por esas puertas», dijo Lupita, «se lleva consigo un pedazo de nuestra historia y deja con nosotros un pedazo de la suya. Así es como crecemos, así es como nos transformamos». Raíces seguiría siendo su corazón, su puerto seguro, el lugar donde todo comenzó. Pero ahora era momento de esparcir esas semillas, de ayudar a otros sueños a florecer, de transformar más historias en legados. A la mañana siguiente, cuando el sol naciente pintaba la casona con tonos dorados, Lupita encontró un nuevo cuaderno sobre su mesa. En la primera página, un mensaje de Beatriz resumía perfectamente el viaje que habían compartido. La verdadera hospitalidad es como un árbol frondoso. Sus raíces se profundizan en el suelo de la tradición, mientras sus ramas se extienden hacia el futuro, ofreciendo